Ahora les saludo a todos aquí, los que estamos acá y los que están también a través de la transmisión. Sé que está Javiera, Sonia, mi hermana, con Luis Quintana, Ana Patricia Navarro. ¿Quién más estaba? Quiero saludarles, abrazarles ahí y decirles bendiciones. Estamos en este mes de septiembre que trae mucha alegría, pero también necesitamos levantar mucha oración y como bien decía Samuel, les invito a que usted pueda apartar una hora en la mañana lo posible para cubrir nuestro día, este día tan difícil también, ¿verdad? Que vivimos como nación y que también hemos visto tanto revuelo para este día. Así que vamos a estar orando, somos parte de la solución, del clamor que bendice nuestra nación. Amén. Bien, vamos a ir a la palabra. El título es Una generación de los que oyen versus los que se burlan. Vamos a ver qué es lo que vamos a extraer de la palabra esta tarde. Así que vamos a buscar en Mateo, capítulo 24, verso 36. Bien, dice la palabra, pero del día y la hora, diga, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Aquí está hablando Jesús. Más como en los días de Noé. Y quiero que vamos a centrarnos en esa palabra, en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿cómo eran las personas que dice la palabra aquí en los días de Noé? ¿Cómo habrán sido esas personas? Porque el Señor nos está advirtiendo que en los últimos tiempos las personas serían como en los días de Noé. Y vamos a ir a Génesis 6, verso 5. Y vio Jehová, dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Verso 11 ahora. Y se corrompió la tierra. Ahí nos está dando otra señal como eran los hombres de ese tiempo. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo lo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Verso 22 del 6:22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Así que es muy importante saber entonces acerca de las personas, porque Jesús nos advierte, el primer versículo que leímos, que la última generación antes del fin de este siglo sería como la gente en los días de Noé. Entonces, ¿cómo eran las personas en estos días? Ahí nos dio algunas claritas reseñas. Lo primero que vimos entonces que ellos eran materialistas, diga, nada lejano a lo que hoy estamos viendo, materialista. Eso era lo más importante para ellos. Todo lo demás fluía entonces de su materialismo. Y Jesús nos dijo que su atención se centró en eso, en que estaban comiendo, estaban bebiendo, eso es lo que leímos, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Sus vidas estaban centradas en la comida y en la diversión.
Ellos querían las cosas buenas de la vida y nada más importaba. Así que esto también debe hablarnos en esta tarde, que no podemos vivir solo para la paz y prosperidad personal. Hay gente que hoy día está viviendo de esa manera. Quiere vivir una vida feliz, plena, con una paz y una satisfacción solamente personal y buscan la prosperidad. El salmista dice, si aumentan las riquezas, no pongas el corazón en ellas. Así que ahí está el consejo del salmista. La gente en los días de Noé eran como ese rico necio. ¿Se recuerda la palabra que Jesús nos habló? Ahí está en el libro de Lucas 12, que habla de ser necios con respecto a esto. 12:15 dice, y les dijo, mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió entonces una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, aquí viene el tema, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos, les da la palabra, ahora le va a hablar a los discípulos. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Recuerde que aquí está hablando Jesús. Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahí está el consejo y la palabra de Jesucristo para los hijos del Señor. Wow, que bien nos hace leer y recordar estas palabras para no estar en la generación incorrecta. Génesis 6:5 también nos dice que su mente también estaban esta gente llena de maldad. Dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. También el Génesis 6:11 nos dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Diga violentos, violencia. Y las corrientes ahora que estamos viendo sin Cristo se hunden en este materialismo, en este consumismo, pero los hijos de Dios debemos luchar entonces por no ir contra esa corriente, sino que seguir el consejo de la palabra, el fundamento de la palabra, escuchar lo que dice la palabra. Y la palabra nos dice que tenemos que hacer tesoros en los cielos. Allí debe estar nuestro tesoro. La escritura parece implicar que Noé predicó a esta gente
gente, imagínate este tipo de gente desde ese tiempo acerca de lo que vendría. Noé, recuerde que él recibió una palabra de Dios. Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Esa generación de que está hablando Jesús y que estamos también viendo, dice, no le creyeron a Noé, y estaban contentos con su maldad, con su idolatría, con su lujuria, con toda esa perversidad. Ellos estaban felices en ese ambiente. Sus corazones estaban duros y sus oídos sordos. Nadie, sabemos la historia, se arrepintió. Ya a nadie le importó buscar a Dios. Entonces tenemos una generación que está entonces con sus oídos cerrados, con su corazón duro, envueltos y acomodados en el pecado. Y por otro lado tenemos una generación, la generación de Noé. Noé significa su nombre consuelo o descanso. Dice que Noé escuchó a Dios. Yo quiero hablar y despertar esta tarde a una generación que pueda escuchar a Dios. Es necesario que nosotros escuchemos a Dios. Que Dios nos mire y pueda tener un oído atento a lo que Él quiere hablar sobre Chile, quiere hablar sobre las naciones, quiere compartir la carga que Él tiene. Él quiere hablarnos. Él quiere entregarnos diseños, y dice que Noé escuchó a Dios y Dios le habló sobre, primero le abrió su corazón, porque Dios habla como una persona coherente, no es que nos va a hablar así como un trueno, no, Dios habla, y dice que le da un diseño. Todos sabemos cuál fue el diseño que le dio: preparar un arca. Él creyó a Dios. Su fe se activó para hacer algo extraordinario. Cuando Dios nos habla, todo nuestro ser se revoluciona, se activa para correr en pos de lo que Dios nos está hablando. Para hacer algo que jamás se había visto. Dios le dice, porque va a venir un gran diluvio y va a llover mucho. Él no conocía la lluvia, no había llovido hasta ese momento. Sin embargo, él comienza a obedecer. Y quiero hablarles de que Noé a veces lo pintamos muy obediente, muy lindo, halló gracia, y era el hombre casi como perfecto de ese momento. Pero no es que era perfecto Noé, sino que dice que la gracia lo cubrió. Así como tú y yo, el Señor nos ha cubierto de la gracia que Él ha derramado sobre nosotros, su gracia, ¿verdad? Cristo nos cubre. Y por eso que hemos sido justificados, ¿verdad? Hemos sido redimidos, perdonados. Porque también en Noé vemos que él también tenía sus cosas que no era un 100% perfecto, porque tenemos que sacarnos esa estructura de que somos perfectos. No somos ninguno, somos perfectos. La gracia es la que nos está cubriendo. Y cómo vemos esta imperfección de alguna manera, por decirlo de alguna manera, en Noé, dice que en el capítulo 7 de Génesis 13 nos habla de cómo estaba él también viviendo dentro de esta generación, y aunque tenía un corazón inclinado para Dios, igual estaba también desenfocado en algunas áreas. Dice, en este mismo día entró Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, y la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Usted lee esto y dice, yo no le veo nada de complicado, de malo esto. Pero en el capítulo 8, verso 15, entonces dice, habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú, diga Noé, tu mujer, la esposa, tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo.
O sea, hay un orden. Dios, en medio de toda esa arca, en medio del tiempo que él pasó en el arca, Dios ordenó también su vida, porque el arca también habla de la iglesia, también habla de ese tiempo que tenemos que ir perfeccionándonos, ir corrigiendo. Hay mucha gente que para ellos está en el capítulo 7 aún, en que da lo mismo, que para mí primero es mi hijo, segundo es mi otro hijo y tercero es mi otro hijo y después viene mi esposo. Hay gente que así lo tiene en su orden también, pero aquí Dios le dice, ya lo ordena y le dice, sal del arca tú, y al lado tuyo, ¿quién tiene que ir? No tu hijo mayor, tiene que ir tu esposa y luego tus hijos. O sea, hay un fino detalle ahí que también tenemos que extraer de la palabra. Pero quiero llevarlos a la generación de Noé. ¿Qué significa esta generación de descanso? Esta generación pregonera. Noé dice que fue un pregonero y en griego es kerik. Un kerik. No lo traje escrito, pero dice que segunda de Pedro 2:5, ahí nos habla que Noé fue un pregonero. Segunda de Pedro 2:5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, Dios, ¿verdad? No perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Pregonero, esto significa un heraldo, el pregonero de justicia como un heraldo, como un pregonero público, alguien que está testificando algo. La predicación de Noé era hablarle de la experiencia que él tuvo. ¿Cuál fue la experiencia? Dios me habló, vino un diluvio y me pidió que yo hiciera un arca, así que yo estoy trabajando, y toda la gente veía cómo Noé cortaba árboles, ¿verdad? Y se demoró. Todo lo que se demoró, se cree que se demoró unos 120 años en construir esto, en predicar, y en ese tiempo estuvo hablando de qué cosa, de lo que Dios le había puesto en su corazón. Viene un diluvio, Dios va a matar, Dios está complicado con nosotros, hemos actuado mal, y él empezó a hablar de esta condición que Dios le había hablado, lo que Dios puso en su corazón. La predicación de Noé era entonces todo lo que Dios había puesto. Dios hubiera perdonado a esta generación si se hubieran arrepentido. Probablemente sí. Cuando Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, se recuerda que le dice, si hubiesen 10 justos, por amor a los 10, yo no destruiría esa ciudad. Pero acá tenemos solamente que habían 8. No alcanzó para los 10 y sabemos lo que pasó. El juicio vino. En el mundo del tiempo de Noé habían solo 8. Noé entonces proclamó lo que venía. Les habló de lo que Dios le había puesto en su corazón. Pero ellos despreciaron sus palabras. Y aquí está la generación versus una generación de los que oyen a Dios versus la generación que se burlan, que desprecian la palabra. Despreciaron las palabras de Noé, se rieron de su arca. ¿Cómo va a llover? Tú estás loco, lo llamaron loco. Continuaron siendo un mundo de los impíos. Entonces vino la segunda voz a Noé y le dice, Noé, sal del arca tú. Él sabemos que lo metió en el arca, lo guardó, vino el juicio y ahora viene esta palabra del Señor nuevamente para guiarlo en este nuevo tiempo. Dos corrientes, los que escuchan a Dios y los que no escuchan a Dios. ¿Dónde usted está posicionado hoy? Si usted aún no escucha la voz de Dios, aún no escucha la voz del Espíritu Santo, usted tiene que ponerle urgencia a esto. Hágale preguntas al Señor, ore al Señor, clame al Señor, dame un diseño, yo quiero sentir que tú estás hablando conmigo, yo quiero escuchar tu voz. Usted no puede estar caminando bajo las corrientes de este mundo, afanado con lo que el mundo está afanado, porque nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Tenemos al Espíritu Santo que quiere comunicarnos, hablarnos, mostrar lo que ha de venir. Él nos corrige, nos enseña, nos redarguye, nos da diseño. Ahí está el Señor con nosotros.
Hoy la humanidad está como en los días de Noé. Así dice la palabra que serán los postreros tiempos. Pero Noé obedeció la voz de Dios y gracias a él su familia se salvó. La salvación, sin embargo, vino con trabajo. Ser cristiano, la salvación tiene un precio para Cristo. Para nosotros es recibida de gracia, ¿verdad? No tenemos que pagar, no tenemos que hacer un pacto de dinero, no. La salvación es la da de gracia, pero tuvo un costo para Cristo. Sin embargo, hay un trabajo. Ellos tuvieron que construir el arca, ellos tuvieron que quizás vender lo que tenían por comprar lugares donde hubiera muchos árboles, comprar herramientas, hacer todo un esfuerzo por construir este barco, este diseño que el Señor les había mandado. Tuvieron que construir entonces todo el tiempo mientras predicaban del juicio mundial que se acercaba y cómo se necesitaba que ellos se arrepintieran. Los que oyen versus los que se burlan. Pero aquellos en la tierra se burlaron de Noé y de sus palabras. Eso lo dice la palabra, dice que se burlaban de él. Cuando tienes una palabra que Dios te ha hablado a tu corazón, habrá oposición. Cuando nosotros recibimos un diseño, una palabra del Señor, inmediatamente se levanta la oposición, se levanta la burla, se levanta esos bomberos que quieren apagar tu fuego, que intentarán desanimarte, que intentarán que dejes eso, que no hagas lo que Dios te ha dicho. Pero el que está con una palabra de Dios, quiero decirte que eso cambia todo. Cuando tú tienes una palabra del Señor, tú puedes correr y saltar todo obstáculo. Tú puedes avanzar porque sabes que Dios es el que te está motivando para eso. Cuando Dios ya te habla que tú vas a estudiar esta carrera, esto es lo que yo he diseñado para tu vida, y tú dices, wow, Dios me habló que voy a tomar esta carrera y no hay nada que pueda obstaculizar, pero se van a presentar, pero tú sabes que esa carrera es la que el Señor te habló. Eso es potente, caminar con una claridad de parte del Señor. Caminamos entonces determinados, involucramos nuestros propios recursos porque sabemos que eso viene de Dios. No importa, yo voy a correr, si es necesario esto, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque tengo una palabra, tengo un diseño. Correr por realizar lo que Dios nos ha pedido. Somos bendecidos cuando tenemos esa palabra. Y no solamente nosotros somos plenos cuando tenemos una voz de Dios, sino que también nuestra familia, nuestras generaciones son bendecidas. Amén. Así que diga, yo voy a ser de la generación que oye a Dios. Porque había una generación de Noé que oyó a Dios. Y una generación que se burló de lo que Noé estaba hablando, de lo que Dios estaba a punto de hacer. Los animales se reunieron, la familia de Noé entró en el arca, Dios cerró la puerta y llegó la lluvia. Dios cerrará la puerta en un momento de la salvación. En estos días, como en los días de Noé, el Señor regresará por su iglesia, sí, amén. Y vendrá un día el juicio para esta dispensación del tiempo. En una hora que no sabemos, nadie la sabe, eso lo acabamos de leer. Pero el Señor regresará durante un tiempo en que la tierra será como en los días de Noé. Por eso era importante aclarar cómo eran los días de Noé, cómo eran esas personas. Como en los días de Noé, muchos serán sorprendidos en su pecado. Hay gente que está acomodada en su pecado y como ya hablan abiertamente de su pecado, creen que haya una ley que avale el pecado, creen que eso es suficiente para andar por el mundo con la frente en alto. Y no, la palabra tiene claridad, tiene lineamientos claros. Cuando el Señor regrese, dice la palabra que los muertos en Cristo, ¿qué van a hacer? Van a resucitar primero. Y los que estemos vivos serán arrebatados para encontrarse con el Señor en las nubes. ¿A qué generación perteneces, iglesia? Los que escuchan su voz, los que están escudriñando la palabra, los que están bajando los diseños del cielo para estos días, los que se burlan y permanecen en su pecado.
Génesis capítulo 7, verso 1. Así lo podemos, vamos a cerrar con este versículo. Génesis 7, 1. Y así como Dios le dijo a Noé, yo deseo que Dios nos diga a cada uno de nosotros. Yo quiero que cambies tu nombre ahí. Y dijo luego Jehová a Noé, dijo luego Jehová, ponga su nombre ahí. Dijo luego Jehová, en este caso a Alicia, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Amén. Iglesia, quiero orar por esta palabra sobre tu vida, decirte que debemos salir de las corrientes de este mundo. A nosotros no nos puede tirar el afán, tirar el ser próspero, enriquecido, y ese afán no nos puede jalar el mundo, no nos puede jalar el que todo el mundo lo hace, así que da lo mismo que yo también lo haga. La iglesia debe permanecer escuchando a Dios, escuchando la voz del Espíritu Santo. La iglesia debe permanecer en una generación como Noé, porque la generación cuando Él venga, Cristo venga, va a ser una generación como en los días de Noé. Yo no quiero estar en esa generación que está fuera del arca. Yo quiero estar dentro del arca. Yo quiero ser parte de lo que Él diga, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y recuerden, no justo porque somos santos, lindos, buenos, preciosos, no. Justo porque hemos recibido a Cristo y Él nos justificó. Amén. Así que vamos a presentarnos en esta oración. Usted cierre sus ojos y dígale: Señor, yo quiero escuchar tu voz. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, oro esta tarde porque nosotros queremos ser la generación como Noé. Que Noé, Señor, tú lo miraste, pudiste conversar con él. Que tú hablaste y abriste tu corazón con un hombre que caminaba aquí en la tierra y le planteaste tus planes, planteaste lo que tú estabas mirando al hombre, Señor, y le diste un diseño para salvar su familia, para salvar y para preservar aún los animales, Señor. Padre, oramos porque deseamos ser en estos días no la generación que no escuchó tu voz, no esa generación perversa, impía, que está solamente acaparando bienes, corriendo, Señor, bajo una influencia tan fuerte de lo que es el consumismo, las riquezas, el tener una vida placentera, Señor, sin buscar a Dios, lejos de Dios. Queremos ser la generación que se acerca a ti, que te escucha, que tiene un corazón para contener diseños, para bajar diseños, aún personales y aún para la nación, aún para nuestra ciudad que está dolente, sufriendo, Señor. Padre, oramos porque queremos ser parte de esa generación. Y aunque nuestro mensaje como pregoneros en esta tierra quizás rebote en muchos, pero la gracia sigue abierta, Señor. Oramos para ser esos pregoneros de justicia, de tu verdad, de tu palabra. Oramos porque sabemos que no somos los mejores, sino que solamente tu gracia nos ha cubierto. Enséñanos. Y por sobre todo, enséñanos a escuchar tu voz, a movernos bajo diseños. Que lo que estemos haciendo, lo estoy haciendo porque el Señor habló conmigo. Que lo que estoy estudiando es porque Dios habló conmigo. Que lo que voy a realizar, con quien me voy a casar, es porque Dios habló conmigo. Que lo que está por delante, el trabajo que quiero tomar, es porque Dios habló conmigo. Ayúdanos, Señor, a entrar en esa claridad, Señor, de esa apertura profética que podemos caminar todos los hijos del Señor. Oramos esta tarde, Señor, para que estemos fortalecidos en nuestra fe, para saltar todos obstáculos. Y, Señor, hay aún que se levante la burla, aunque se levante lo que se levante, como en los días de Noé se levantaron para burlarse de él.
Él siguió con su trabajo. Él siguió cortando madera. Él siguió haciendo los planos. Él siguió imaginando dónde iba a ir cada animal. Él siguió en ese trabajo del cielo para Él, Señor. Así queremos caminar, con diseños del cielo para cada uno en específico, Señor. Gracias, papá. Háblanos, Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor, porque somos tus hijos. Abre nuestros oídos, Señor. En el nombre de Jesús. Dígale con sus palabras ahora: Espíritu Santo, habla conmigo. Yo deseo escuchar tu voz. Dirígeme. Háblame, Señor. Gracias, papá. Oro por mis hermanos. Oro por la iglesia para que caminemos bajo esta generación. Una generación que te oye, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.